Hola, soy Mauricio Cerrato, sommelier de té, y hoy quiero hablarles sobre los tipos de té. Los tipos de té se clasifican según su nivel de oxidación y procesamiento. Todos provienen de la misma planta, la Camellia sinensis, pero el tratamiento de las hojas da lugar a distintos tipos de té. Estos tipos son el té blanco, el té amarillo, té verde, té oolong, té negro y el té puer. Mauro, ¿y el té rojo? ¿Y el té matcha? Además, ¿dónde dejaste el té de hierbabuena? Bueno, en realidad lo que conocemos como té rojo es un error de traducción. Si se refieren al té puer, este es un té fermentado y su categoría real es el té oscuro geisha. Si hablas de rooibos, en realidad no es té, sino una infusión de un arbusto africano. El verdadero té rojo, el honsha, en China es lo que llamamos té negro en Occidente, pero este es un tema muy interesante para otro tipo de post. En cuanto al té matcha, es un té verde, sino que por marketing muchas empresas lo dejan por fuera de los tipos de té para tener mayor tipo de ventas en cuanto al té matcha. El té de hierbabuena, pues la verdad no es un té, porque no tiene hojas de té. Es una infusión o una tisana o comúnmente llamado aromático, cuando hablamos del té de hierbabuena. Bueno, para contarles de dónde salen los tipos de té, les debo hablar sobre la oxidación. Oxidación es el mismo proceso que ocurre cuando cortas una manzana y se pone marrón con el tiempo. La oxidación es un proceso químico en el que las enzimas presentes en las hojas de té reaccionan con el oxígeno del aire, provocando cambios de color, aroma y sabor. Por medio de distintos procesos, los maestros tealeros controlan el nivel de oxidación, haciendo que la cantidad de oxidación determine el tipo de té. Por ejemplo, para poca oxidación en sus hojas del té, pues salen sabores más frescos y vegetales, como el tipo de té verde. Por oxidación tipo media, salen sabores de notas florales y frutales, como los que podemos experimentar en el té oolong. Y ya cuando la oxidación es completa, podemos experimentar sabores intensos y malteados como en el té negro. Entonces, según los tipos de té también vienen los niveles de oxidación. Para el té blanco va de 0 a 5% de oxidación en sus hojas. Para el té verde de 5 a 10% de oxidación. Para el té amarillo de 10 a 20% de oxidación. Este es el rango más largo que hay con el té oolong, que es de 15 a 85% de oxidación. Por eso es que experimenta también varios sabores, todos deliciosos. Y en el té negro vemos rangos de 90 a 100% de oxidación. Con el té puer pasa algo muy interesante, y es que algunos tés sí manejan una oxidación baja, pero podremos decir que no tiene oxidación sino fermentación microbiana. Esto es algo que vamos a ver más adelante. Siendo así, pues bienvenidos al mundo del té y entremos a esta bella cultura para explicar uno por uno. Antes de eso, quiero comentarles y aclararles dos cosas. Todos los tipos de té son en realidad de la misma planta, de la Camellia sinensis eleocunci. No existe un árbol para hacer té negro, no existe un árbol para hacer té amarillo, no. Todo es de la misma planta de la Camellia sinensis. Al momento de cosechar el té, solo se toman las hojas más frescas de cada rama. O sea, casi siempre se toman las dos primeras hojas y la yema terminal. Y en algunos tipos de té, pues también se toma el tallo. Solo con esta parte de la planta se empieza a elaborar cada tipo de té. Es importante tener en cuenta también estos dos partes, estos dos temas. Té blanco, Baisha. Nivel de oxidación de 0 a 5% en sus hojas. Este tipo de té tiene sus orígenes en China. En la historia es el té de los emperadores y tiene varias leyendas. En su proceso de elaboración se recolectan las yemas nuevas antes de abrir y se marchitan para que pierdan humedad y se ponen a secar. Las yemas quedan casi siempre con un aspecto plateado, característico del té blanco.
Este tipo de té tiene por su nivel de oxidación un sabor suave, floral y dulce. Ejemplos típicos de este tipo de té es el Bai Budan, que es la peonia blanca, o el Bai Hao Jin Sen, agujas de plata o silver needle, que pueden encontrar en nuestra página de Te Quiero Té. Té verde, Blue Sha, 5 a 10 grados de oxidación en sus hojas. El té verde se elabora con las hojas de la planta Camellia sinensis Eleocunci. Estas hojas no se marchitan, se oxidan, haciendo que sea uno de los tipos más saludables de té. Este tipo de té, por su proceso de elaboración, es alto en L-teanina y alto en antioxidantes, que se le conoce como polifenoles, entre los que están las catequinas, y la más característica de ellas es la epigalocatequina gallati, la cual se ha demostrado científicamente tener efectos anticancerígenos y otros beneficios para la salud. El té verde chino es su más alto representante, pero también se produce en Japón, en India, en Sri Lanka y otros países de origen que le hacen cambiar su sabor y color y su delicioso aroma. Para detener su oxidación casi siempre se calienta rápidamente, puede ser como hacen en Japón, que lo hacen al vapor, o en China con wok gigantes para poder controlar su nivel de oxidación. Su sabor es vegetal, fresco y ligeramente astringente. Ejemplos clásicos de los tés verdes son el sencha, japonés, el gyokuro, también japonés, el matcha, que es japonés, el lokjin, el maofeng, que es chino, o el biloushu, que también es de China. Té amarillo, Wancha. Sus hojas están oxidadas a un nivel de 10 al 20%. El té amarillo es un té levemente oxidado, con un proceso de producción único que le da un sabor más suave y dulce que el té verde, eliminando la astringencia y realzando notas florales y frutales. Es uno de los tesoros más raros y misteriosos de China. Su producción es delicada, artesanal y llena de matices. El té amarillo sigue un proceso parecido al té verde, pero con una etapa adicional clave llamada menguan o sofocación amarilla. Las hojas, ¿en qué consiste? En que las hojas se envuelven en paños húmedos y se dejan reposar durante varias horas o días. Este paso permite una oxidación leve y desarrolla su color amarillento. Su sabor es menos astringente que el té verde. Es dulce y sedoso con notas de frutas maduras, flores y miel. Tiene algunos matices de avellanas, maíz dulce o incluso cacao ligero. Uno de sus representantes son los Yunchan Ginseng, que es el agujas de plata de Yunchan, o el Mending Anja, que son los brotes amarillos de Mending, o el Houshan Anja, que son brotes amarillos de Houshan. Como dato curioso, el Yunchan Ginseng era el té favorito de Mao Zedong y lo consideraba una joya nacional. Té olor, Oolong Cha. Tiene un nivel de oxidación de sus hojas de 15 a 85%. El té olón o té dragón negro o té azul se elabora con las hojas marchitadas, parcialmente oxidadas y moradas. ¿Qué quiere decir moradas? Pues las hojas se agitan en un cesto de bambú con el fin de romper un poco los bordes de las hojas. Entonces las sustancias químicas de la hoja reaccionan con el oxígeno y ponen los bordes un poco rojizos. A eso se debe su color. Este curioso tipo de té pues une las cualidades de los tés negros y los verdes, dándole varios beneficios para la salud. Por tener esa característica tiene amplia variedad de aromas y sabores. Pueden ser floral y fresco en su sabor, gracias a su baja oxidación, o si sube la oxidación puede ser tostado y frutal. Los mayores productores son China y Taiwán. Ejemplos clásicos de los oolong son el Dieguajin,
que es chino, el Dong Dinh, el Da Hong Pao, el Alishan, que es de Taiwán, o el Olongbil de Quanzhou, que también lo consiguen en la página de Te Quiero Té. Té negro, Honsha. Nivel de oxidación va del 90 al 100% en sus hojas. Conocido como té rojo en China, se elabora con las hojas marchitadas y totalmente oxidadas. Todos los tés tienen cafeína, pero este tipo de té posee un poco más y representa la mitad de cafeína la que tiene el café. Este tipo de té es el más bebido en Occidente. Uno de los países más famosos por la producción de té negro es India, con sus deliciosos y famosos Assam y Darjeeling. También están los famosos Ceylon de Sri Lanka. China, Kenia, Argentina también lo produce. Los tés negros, cuando se infusionan, tienen colores rojizos y un delicioso y fragante aroma. Como tiene oxidación total, desarrollan notas malteadas, frutales y especiadas. Ejemplos clásicos de este tipo de té son el Yangon de China, el Assam, el Darjeeling, el Ceilán y el Quenoy. Té puer, Geisha. Casi siempre se recolectan las hojas maduras de los árboles más antiguos de té en China. Las hojas se colocan en un wok gigante para controlar su oxidación y luego se secan al sol. Estos tés se fermentan y se añejan, como los vinos más finos. Las bacterias y microorganismos beneficiosos, en este caso representados por nuestro querido Patricio, transforman la hoja en un producto suave y sabroso y más dulce dependiendo de los años de añejamiento. Para preservarlo mejor, se compacta en forma de tortas o ladrillos o dentro de naranjas. Se añejan entre 1 a 40 años o más. Son deliciosos, tienen sabores terrosos amaderados con notas a cueros o a hongos. Ejemplos famosos de puer son el puer crudo, el Shen, que también tiene varios tipos de puer crudo, y el puer maduro Chou también tiene varios tipos de té, o en este caso el puer mandarina, como lo pueden ver en las fotos, y también lo pueden encontrar en la página de Te Quiero. Bueno, bienvenidos al mundo del té. Recuerden que cuando algo increíble sucede alrededor, simplemente te tomas un té y miras. En Te Quiero Té, tu mundo, tus momentos, tú.